Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia del asambleísta Ronnie Aliaga, con quien vamos a conversar de algunos temas coyunturales, tanto temas legislativos como temas políticos y también temas que quedan a la confusión. Acá Diario El Universo ha sacado una publicación, un titular indicando que se está buscando, que de parte del asambleísta Ronnie Aliaga se está buscando liberar a todos los presos, lo cual obviamente no es así, sino que eh, al parecer yo pienso, y no por eso le vamos a preguntar al asambleísta, si él se está haciendo eco de lo que solicita, en este caso, la señora Michelle Bachelet, que es delegada de la ONU para Derechos Humanos. Ella es la representante de derechos humanos para la ONU y ella ha solicitado que en esta época de pandemia, pues obviamente por un tema humanitario, se vaya viendo la posibilidad de liberar a algunas personas que están con prisión preventiva o que no tengan, en este caso, peligrosidad, pero que sí por temas humanitarios puedan salir. Estimado asambleísta, muy buenos días. ¿Es así o cómo mismo es la declaración que usted hizo y que ha tergiversado Diario El Universo? Muy buenos días, mi estimado César. Un fuerte saludo a todos los hermanos ecuatorianos y del mundo que nos están viendo a través de esta plataforma digital. Bueno, realmente el pedido que yo estoy realizando lo hago por humanidad y es justamente acogiendo las declaraciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien supo manifestar en 4 ejes muy puntuales. Primero, los PPL, las personas privadas de libertad, tienen derechos humanos como todos y cada uno de nosotros que gozamos de libertad. Segundo, que están bajo el cuidado del Estado, entonces es responsabilidad del Estado, de los países donde se encuentran detenidos. Tercero, que tenemos que dar prioridad a las personas que tienen casos de vulnerabilidad, enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad. Y por último, que hay casos y casos. Hay casos de personas detenidas que tienen que ser analizados para ver si se puede dar algún tipo de medida sustitutiva. Lo que se busca es evitar el hacinamiento en los centros de rehabilitación penitenciarios, no solamente en el Ecuador, sino en la región latinoamericana. Recordemos que por lo general a los centros de rehabilitación van las personas marginadas por la sociedad, van los pobres, van los indigentes, van las personas adictas, y en ese sentido nosotros tenemos que entender que por lo general llegan malnutridos y llegan con problemas de salud con anterioridad. Entonces, yo lo que he propuesto es que esto vaya enfocado directamente a las personas que tienen doble grado de vulnerabilidad, que son las personas que están enfermas, que tienen enfermedades preexistentes, enfermedades catastróficas, que las personas de la tercera edad, pero sobre todo que se haga un análisis minucioso. Ya eso depende de los operadores de justicia y sobre todo basado en el COVID, porque esto yo no me lo estoy inventando, son instrumentos internacionales que se pueden aplicar, que están en la ley y están en la Constitución, están en la ley, porque en el artículo 147, numeral 18, le da facultad al presidente de la República para indultar, rebajar y conmutar las penas de los privados de libertad. Es decisión y potestad únicamente del presidente, porque aquí no interviene otra institución que no sea el SNAI, ¿ya? Ujú. Que es obviamente del Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, por eso yo exhorté mediante una carta a que se haga la declaratoria de emergencia. Muchos dirán, pero el año anterior se hizo la declaratoria de emergencia. Claro, se hizo la declaratoria de emergencia basado en 3 ejes que nunca se cumplieron y que tenemos un hacinamiento con cifras oficiales del 42%. Y en 5 centros de rehabilitación social del país tenemos un hacinamiento del 100%. Mi estimado César y hermanos ecuatorianos, esto es por humanidad. Miren, si llega, Dios no quiera, llega una persona contagiada a un centro de rehabilitación, no habría manera de frenar el contagio y sobre todo no habría la capacidad médica para poder atender a todas las personas. Quienes se verían afectados son
son las personas que yo mencioné, los más vulnerables. Serían los primeros en contagiarse y lamentablemente serían los primeros en morir. Ellos están ahí con una sentencia para estar privados de libertad. No es una sentencia a muerte. Ellos tienen derechos como todos. Aquí se ha tratado de satanizar con titulares tendenciosos como el del Universo, tratando de dar a entender a la opinión pública para ponerla en contra nuestra de que yo estoy pidiendo la liberación de los presos. En ningún momento, dentro de este pedido se está incluyendo a las personas que hayan cometido actos de conmoción, actos execrables como un asesinato, como un femicidio, como una violación. Ellos no están incluidos. Son personas que han cometido delitos graves y ellos tendrán que seguir pagando su condena. Aquí estamos hablando de personas que han cometido delitos de menores, personas que no tienen sentencia y que deberían tener oportunidad de tener alguna medida sustitutiva, una medida alternativa a la prisión preventiva. Estamos hablando de un padre de familia que en su momento no tenía trabajo para pagar la pensión alimenticia a sus hijos y se encuentra detenida. Estamos hablando de una persona que no tenía trabajo y que no pudo honrar una deuda y fue denunciado por estafa. Estamos hablando de una persona que estuvo involucrado en un accidente de tránsito donde no hubo muertos, donde no estuvo involucrado el consumo de drogas y alcohol y está pagando también prisión. Entonces hay medidas alternativas para estos casos que deben ser, vuelvo a repetir, evaluados cada uno por la autoridad competente y ellos sabrán tomar la mejor decisión para cada uno. Esto no es tanto como el indulto, porque el indulto solamente son ciertos parámetros que se toman y van destinados a ciertas personas. Aquí muchos también han tratado de hacer la tendencia de que esto va para favorecer a compañeros de la organización política, el vicepresidente Jorge Glass, y yo he sido muy claro, muy enfático, esto es algo universal, es en base a una declaración de la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Aquí es para todos, son miles de personas, de PPLs que están en esta situación y que no han cometido delitos mayores, sino delitos menores, y que están sin sentencia, que se podrían beneficiar a una modalidad sustitutiva a través de este proyecto de decreto, el cual yo he solicitado al presidente de la República pueda emitir. Así es, estamos claros entonces en que la solicitud es simplemente por un tema de humanidad, apegándose a lo dicho por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Eso está clarísimo. Ahora, pero ¿no hay la decisión política del Ministerio de Gobierno? ¿No se ha tratado, al menos se ha hecho el intento o se ha conversado con ellos para que se haga esta digresión de darles la libertad a algunos presos por el análisis que se haga? ¿Se ha tomado en cuenta eso? ¿Han hablado en el COE? ¿Usted ha sido recibido en el COE, asambleísta? Mira, yo he hecho público mi intención de poder participar en el COE provincial. Entendemos que la provincia del Guayas es el centro del contagio en este momento. Es la ciudad donde hay la mayor cantidad de contagiados. Y he pedido ser parte del COE. Hasta el día de hoy alguien me responde. Ni siquiera el propio gobernador, al cual lo he llamado y le he mandado mensajes a su número de celular, me responde. En este momento no es por política, mis estimados ecuatorianos. Este momento es por humanidad, por solidaridad. Es por ese amor patrio, para evitar que más compatriotas sufran. Porque para mi criterio están tomando malas decisiones y me gustaría ir a aportar con ideas, con sugerencias para que ese COE, que es la máxima autoridad en este momento en el territorio por la declaratoria de emergencia, pueda tomar decisiones acertadas que vayan en beneficio, sobre todo de los que más necesitan. Pues no he recibido ninguna llamada por parte del COE, Ministerio de Gobierno, de ninguna autoridad de gobierno. Es más, este tema de los PPL yo los quería hacer de la manera más reservada posible. Yo había ingresado el documento el día sábado. Yo no sé cómo se filtró el documento cuando ya en la noche del día sábado me empezaron a indicar, a felicitar muchos abogados diciéndome que era una medida muy bien pensada, consensuada, que era en defensa de los derechos humanos. Le entendieron en ese sentido cuál es el espíritu de lo que yo he propuesto. Tuve que hacerlo público al día siguiente. Lamentablemente la prensa, la mala prensa,
trató de desviar la atención del tema y realmente ahora ha tocado venir a hacer aclaraciones, puntualizaciones y explicar realmente cuál es el sentido de lo que yo he propuesto. Así que estoy esperando que las autoridades pertinentes se pronuncien, sobre todo el presidente Lenín Moreno. Está en su responsabilidad. Yo creo que como ecuatorianos merecemos autoridades que sepan tomar decisiones. Aquí no se está pidiendo nada del otro mundo. Aquí no se está pidiendo o no se está defendiendo delincuentes que han cometido actos execrables. Aquí se está defendiendo la vida de personas que en este momento se encuentran en hacinamientos en los centros de privación de libertad, que estamos de una manera preventiva evitando que con estos hacinamientos, que con esta medida poder liberar un poco ese hacinamiento que existe dentro de los centros de rehabilitación para evitar que haya un contagio mayor si es que llegara a darse este virus de los centros de rehabilitación. Claro, es peligroso esto que estamos viviendo, pero vemos que, o sea, yo sé que no es el momento para ponernos a polemizar, como bien dice la señora ministra, pero sí hay que puntualizar que hay algunas cosas que se han omitido. Por ejemplo, mismo hecho de las autoridades en Guayas y en Guayaquil, hemos visto que han dejado pasar muchas cosas. Entonces, eso sí nos preocupa mucho, ya que no se están tomando las decisiones suficientes como para hoy tener lo que estamos viviendo, ¿no? Ayer veíamos con mucho asombro, y no sé si sean reales, todavía no confirmamos, pero hay imágenes asambleístas de personas que en la desesperación de que no les atienden con el retiro de cadáveres, están quemando sus cadáveres en la calle. Entonces, ¿qué hacer ante esto? ¿Qué pedir a las autoridades o cómo pedirles cuentas a ellos de la inacción que han dejado en la provincia y en la ciudad? Bueno, realmente yo también vi esos videos a través de las redes sociales. Lo que le puedo manifestar es que dentro de la misma tendencia de las redes sociales se puede ver cómo un ciudadano explica que lo que están haciendo es quemar llantas para obligar que vengan las autoridades a retirar los cuerpos de las personas fallecidas. Espero que no se llegue todavía a esos actos de quemar cuerpos en las calles. Vuelvo a aclararlo, yo vi en las redes sociales así mismo que lo que manifestaban era que estaban quemando llantas para que vengan las autoridades pertinentes a hacer el levantamiento del cuerpo. Pero todo esto es parte de las malas decisiones, estimado César. No puede ser que contando con un contingente tan grande, es más, yo he hecho pedidos de información inmobiliaria que me indiquen con qué bienes inmuebles y con qué vehículos se cuentan, ¿no?, dentro de inmobiliaria que podrían servir para la emergencia y no nos dan respuesta. Y la gente dice que estoy loco, que estoy tratando de hacer mi trabajo en este momento, que no sirve ese trabajo. No, sí sirve, porque necesitamos esos espacios. Imagínate, inmobiliaria no solamente es que tiene una vivienda, tienen edificios, tienen donde se pueden utilizar para almacenamientos. Lo que pasa es que el COE no sabe, las personas que están en el COE lamentablemente no tienen esa visión. Discúlpenme que traiga esto a colación, pero en el año 2016, que sufrimos una catástrofe como un terremoto, que hubieron cientos de muertos, cientos de fallecidos, lamentablemente, nosotros en pocas horas ya habíamos realizado un despliegue logístico y estratégico en las provincias afectadas, en Manabí y en Esmeraldas, ¿ya? Y no colapsó el sistema de salud. Imagínense, con tantos fallecidos, usted no vio que colapsó el sistema de salud. Entonces, ¿qué pasa acá? Que con apenas la cantidad de muertos que han mencionado en las cifras oficiales, ya ahora están construyendo hasta una fosa común aquí en Guayaquil. Es increíble que estamos en la Edad Media. No puede ser que se manejen las cosas de esa manera, porque el otro tema es la falta de transparencia en las cifras que ha presentado en este momento el COE y en las autoridades pertinentes. No creemos que sean las cifras porque no cuadran con la realidad que estamos viendo nosotros a través de las redes sociales, o cada uno de nosotros que ha perdido un amigo, un familiar, un conocido a causa del COVID, y los números no suben. Entonces no los están contabilizando, porque ahora su pretexto a escuchar a la ministra de Gobierno es que hay muertes por causa natural, dicen. Por supuesto que sí, todos los entendemos, aquí nadie es inmortal. Sí, muertes por causa natural que siempre se han dado,
pero no muertes por falta de atención. Ya hemos visto cómo están la gente deambulando y tratando de buscar atención médica para sus familiares. ¿En qué momento usted ha escuchado al COE decir, tenemos tantas camas disponibles para atender a las personas que están graves, tenemos tantos respiradores? Porque hasta ayer anunciaron algo grave, denunciaron algo grave, que de los 100 respiradores que anunciaron que tenían en el IES, ya la mayoría no servían, y los 18 que sí servían ya habían cumplido su tiempo de vida útil. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Nos están mintiendo. Díganos cuántos respiradores tienen. Díganos realmente cuál es el plan de contingencia que tienen para desplegar dentro de los próximos días. Nos dicen que nos quedemos en la casa. Y yo, siendo uno de los principales críticos del gobierno, yo he pedido a la ciudadanía públicamente que hagamos caso a las disposiciones del Estado. Tenemos que quedarnos en la casa porque es la primera línea de defensa para evitar la propagación masiva de este virus. Ok, nos quedamos en la casa. Y las personas que viven del día a día, el humilde, el de a pie, ese humilde trabajador, ¿cómo genera recursos para mantener a su hogar? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo le obligamos a quedarse en su casa? Entonces, ¿dónde está el plan? ¿Dónde a través de un test, mediante un algoritmo estadístico? ¿Por qué se han realizado test? Deberían realizarse test mediante un algoritmo estadístico de dónde están las partes más afectadas para tener zonas identificadas donde hay más contagios, medianos contagios, bajos contagios, y así ir sabiendo, hasta para las autoridades mismas, tener identificado claramente dónde se tiene que intervenir, dónde son los sectores donde hay más problemas y se pueden ir a entregar raciones alimenticias, donde tenemos que precautelar que los ciudadanos no salgan porque hay foco de contagio masivo. Esas medidas no se han tomado. Además, le tiro hasta otra sugerencia. Esta gente es tan ignorante que prefieren poner por encima el pago de la deuda que la salud y la vida de los propios ecuatorianos. Con 320 millones de dólares, estimado César, usted con 30 dólares arma un kit de alimentación bien despachado para las familias ecuatorianas. Con 30 dólares. Es decir, que en vez de haber pagado la deuda externa, hubiesen armado más de 10 millones de kits alimenticios para repartir a las personas que más necesitan. ¿No le parece? Eso es pensar, eso es hacer una planificación. Entonces, realmente vemos que no tienen eso. Yo he querido y he sugerido poder participar, decirle al pueblo ecuatoriano que durante el año 2016, como yo soy rescatista, estuve en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, estuve aproximadamente las 3 primeras semanas seguidas, luego yendo y viniendo, llevando donaciones. Y tenemos esa experiencia, podemos aportar con esta experiencia, con ideas, sobre ayudar a la gente, porque no es solamente de que nos digan cifras, nos digan ya se está siguiendo para las personas que están en la casa. Anuncian un grupo de fuerza, algo así, que es el que se va a encargar de dar cristiana sepultura a los fallecidos, para 60 fallecidos que anunciaron hasta el día de ayer. O sea, discúlpenme, que nos digan la verdad de las cosas. Hay medios de comunicación que hablan de cientos de fallecidos. Hay videos que hemos visto a través de las redes sociales. No pueden seguir jugando con la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Aquí sabemos que estamos enfrentando una pandemia grande. Lo sabemos, que es un virus muy peligroso. Ya, también lo sabemos. Vemos experiencias dolorosas, como la de Italia, como la de España. Lo hemos visto. Sabemos a lo que se puede llegar cuando no se controla correctamente un virus, este virus. Y aún así no toman conciencia y nos dicen la realidad de las cosas y nos exhiben claramente cuáles son las cifras reales. Así es, asambleísta, y justo nosotros como medio de comunicación habíamos decidido el día de ayer ya no poner las cifras oficiales de fallecidos porque nos parecía que no nos están diciendo la verdad, entonces nosotros dejamos en blanco esa cifra. Y obviamente hay un montón de medios de comunicación y que no son los medios alternativos los que ya están denunciando de que hay muchos muertos, y lo peor es que las asambleístas, o sea, están buscando terrenos para hacer fosas comunes con 60 muertos a nivel nacional. Eso es lo que no entendemos y no nos dan la explicación suficiente. Así es. Ya, entonces, lo que debemos pedir es... No sé si usted ha visto, si
sí hubo un pronunciamiento. Sí, sí, siga, por favor. Sí, sí. No, no, siga, asambleísta. Yo no, yo ya me, yo ya terminé. Le, Sí. le- le estaba diciendo, si usted ha visto una publicación del Ministerio de Salud donde el ministro de Salud, Ceballos, y el director del IES, el señor Granda, están repartiendo fundas de alimentos en Monte Sinaí. Quería saber si esta publicación es real. Usted Sí, sí tiene... sí, asambleísta, sí, Ya, es entonces, verdadera. mire, para que usted vea cómo es la falta de planificación de esta gente. ¿Qué tiene que estar haciendo el ministro de Salud y el director del IES entregando fundas de alimentación? Nada, es que Discúlpeme, aquí discúlpeme, todos hacen estamos en cualquier este cosa. momento, es indignante como ecuatoriano, es indignante en medio de una crisis hacer campaña, porque son tan miserables, y disculpe la expresión, son tan miserables que en ciertos sectores de la Sierra Centro estaban entregando fundas de alimentos con el nombre del presidente de la República. Pues, ¿qué les pasa? Hasta eso hacen, romantizar la pobreza. La solidaridad, la solidaridad es para darla, no para exhibirla. Es para ejercerla, no para exhibirla, perdón. Pero aquí, los ministros entregando fundas de alimentos, por Dios, esa debería ser labor de las Fuerzas Armadas y que le den el equipamiento necesario a los señores de las Fuerzas Armadas para que puedan hacer la entrega y tampoco se vayan a contagiar. ¿Ya? ¿Dónde están los centros de acopio? Dígame, ¿cuáles son centros de acopio? Recordemos que las unidades del milenio fueron construidas de esa manera, porque eran previstas como albergues en caso de emergencia. ¿Y usted ha escuchado que los han utilizado para algo? Para nada, ¿Usted ha escuchado que la unidad nacional de almacenamiento está siendo utilizada para algo? ¿Ah? nada. No, no lo han utilizado para nada. Entonces están haciendo es el populismo barato, ¿verdad? Ese populismo miserable, decir, bueno, salimos a regalar unas cuantas funditas y ya está, ya cumplimos nuestro trabajo. ¿Y usted cómo sabe a quién le entrega y a quién no le entrega? ¿Dónde está el estudio estadístico para que ellos vayan a entregar esa zona donde están? ¿Cómo sabemos que esa es la zona que necesitan realmente? ¿Cómo sabemos que no es la zona del suburbio de Guayaquil, en las riberas del estero Mogollón, donde hay personas muy pobres que viven en casas de caña sobre el estero aún todavía y no tienen de qué alimentarse? ¿Cómo ellos saben? ¿Cómo así fueron para allá? Pero es que, ¿sabe qué? Ha decepcionado en este momento las autoridades que tenemos. Tenemos un vicepresidente de la República que está en campaña, que Exacto. se hace video en los hospitales. Y yo no me imagino que por la seguridad de él, tienen que dejar limpios esos corredores para que el señor pase y le hagan el video. Porque ni siquiera en los videos le ponen el gorro de protección. En los primeros videos, ya después le pusieron, me imagino que le hicieron la alerta. Los gorros de protección, las viseras, no le ponen los protectores de calzado, porque recuerden que a nosotros nos han dicho que no salgamos a la casa porque en el calzado venimos trayendo el virus, ¿verdad? Ujú. Pero parece que el señor es inmune y él no tiene que cumplir. Es más, en ciertos videos sale hasta sin guantes, para que vean y ustedes se den cuenta que eso es una puesta en escena. ¿Quién en sus sanos cabales en este momento, sin equipo de protección, se va a meter en los hospitales así por así? No, pues, pero si usted tiene los implementos de protección necesarios, por supuesto que sí, se puede recorrer, porque usted se está protegiendo de no contagiarse, porque todos somos seres humanos y tenemos familia, pero este no es el momento de hacer campaña política. Él es el que más habla de que la política dejémoslo para después, y es el que está en campaña. ¿Qué carajos tiene que estar saliendo en videos de lo que está haciendo si ese es su trabajo? Y ni siquiera puedo decir que es su trabajo para el cual fue electo, porque el señor no fue electo. El señor fue puesto a dedo. Él no representa a nadie, él no representa al pueblo ecuatoriano. Tenemos un presidente que brilla por la ausencia, que ni siquiera sale a dar la cara. En los momentos más difíciles no ha salido a dar la cara. Y tenemos un vicepresidente, candidato del oficialismo, que está en campaña, pues. Entonces, ¿qué nos espera a los hermanos ecuatorianos? Por eso las personas que tenemos una postura clara, que sabemos lo que se debe hacer en casos de emergencia, queremos participar de los COE para poder aportar. ¿Por qué no permiten que los COE provinciales, no solamente aquí en la provincia de Guayas, así sea de vía telemática, está bien, entendemos el momento crítico,
Pero ¿por qué no? Por la vía telemática nos permiten participar y nosotros también conocer las cifras reales y lo que están haciendo. ¿O es que acaso el pueblo ecuatoriano no merece conocer lo que están haciendo? ¿O las estrategias que se están planteando y las decisiones que se están tomando? Porque una cosa es que tengamos que usar mascarilla y otra cosa es que nos hayan puesto una mordaza. La mascarilla no es una mordaza. Y aquí no nos vamos a quedar callados y aquí no estamos llamando a ninguna rebelión ni ningún problema. Más vale hemos sido respetuosos con las disposiciones de las autoridades pertinentes. Siempre hemos insistido en el tema de que se queden en casa, que respeten el toque de queda. Pero aquí no podemos vivir con autoridades que están haciendo lo que les da la gana, que solapan la violencia de la policía y de las fuerzas militares en el tema de la detención de algún ciudadano, naturalizando la violencia. Si rompe el toque de queda, ya hay una disposición. Creo que son multas económicas las primeras y la tercera es llevarlo detenido. Y aún así, llevarlo detenido, meterlo en un centro de prisión que está con hacinamiento. O sea, por Dios, ni siquiera eso tienen la mínima planificación y ni siquiera saben cómo actuar en estos casos. Necesitan personas que les den ideas, porque estos señores no saben. Y queremos participar, y lo hemos pedido, pero oído sordo por parte de las autoridades, y como todos los hermanos ecuatorianos, igual tenemos que estar en nuestras casas esperando, así que Dios quiera y les ilumine la mente a estas personas y puedan tomar las mejores decisiones para los hermanos ecuatorianos. En lo que compete a Ronnie Aliaga, dentro de sus competencias como legislador, estoy haciendo lo que es correcto, así como el planteamiento de los PPL. Yo no estoy por cálculos políticos, señores, yo no estoy por cálculos políticos. Yo estoy por defender a los hermanos. Así que eso es lo que más o menos le puedo contar lo del tema del COE. Así es, asambleísta, y se ha pensado dentro de la asamblea el llamado a la señora, bueno, no sé por qué le llaman ministra, pero le dicen ministra, a la señora Alexandra Ocles, quien estaba a cargo de riesgos y parece que ahora ya le han relevado del cargo porque ya no sale mucho en televisión, pero sí sería bueno que ella dé explicaciones de cómo se manejó al principio esta crisis, esta emergencia. Eh, Veo que la Secretaría, bueno, la que era la Secretaría de Riesgos, pues ha tomado protagonismo al principio, pero hoy ya le vemos que no está. Y como bien comentábamos antes, tenemos una ministra de Gobierno que se cree de salud, un ministro de salud que se cree militar para ir a entregar alimentos, y todos hacen de todo, pero cuando se hace todo así, no se hace nada. ¿Se ha pensado en llamarle a la señora Alexandra Ocles a la asamblea? Mire, yo creo que hay tiempo para eso, sí. Nosotros estamos recabando toda la información. No solamente tendrá que responder la secretaria de la gestión de riesgo, tendrá que responder el ministro de Finanzas, la ex ministra de Salud, el director del IES, porque ahora resulta que el director del IES se financia él mismo, y ahora resulta que el ministro de Finanzas hace lo que le da la gana. Y la Asamblea Nacional sacó una resolución que pedía al gobierno nacional el no pago de la deuda y se lo pasaron por donde no alumbre el sol. Entonces son varias autoridades que tendrán que responder luego de esto, cuando ya todo esté calmado y hayamos superado esta crisis, tendrán que responder al control político de la Asamblea, así como la secretaria de la gestión de riesgo. Ella, yo creo que era una imagen que querían quemar, que quienes tenían que dar las cifras eran los del Ministerio de Salud, porque es un tema de emergencia sanitaria. Y así, para que usted vea que este régimen se maneja de esa forma, ¿no? Que usted venga, háganos el favorcito y vamos a ver con qué la premian a la señora luego. Pero necesitamos en este momento, más allá de lo que se puede ver como un ataque político, necesitamos propuestas, necesitamos sugerencias y de esa manera lo estamos haciendo. Quizás muchos nos han atacado porque la postura de nuestro líder máximo, el compañero Rafael Correa, ha sido de que se vayan todos, de que renuncie el gobierno nacional. Y lo entendemos, porque lo hemos estado conversando, estimado César. Aquí sin apasionamientos, sin visceralidades, yo les he hecho un sinnúmero de propuestas, no reclamos, propuestas. ¿Ya? Y asimismo tenemos autoridades que no han hecho ninguna y que no toman decisiones, y un presidente que no da la cara.
Tenemos un presidente que no da la cara, que no habla, que no dice, que no afronta, que no le responde al pueblo ecuatoriano, pues debería irse. Tenemos un vicepresidente que no fue electo democráticamente, pues también no representa a nadie, debería irse. Buscar los mecanismos democráticos que sí lo existen para que así sea una persona que sea acérrima enemiga nuestra, pero que sepa tomar decisiones, que tenga liderazgo, pueda asumir la dirección del país en este momento de grave crisis, porque si no, estamos predestinados a caer en un pozo profundo. Miren que yo lo digo de la mejor manera y en este momento no es atentar contra la democracia, es solamente pedir que las autoridades, lo vuelvo a decir, que las autoridades que están actualmente tomen mejores decisiones y que nos informen con la verdad. Que es lo único que pedimos, asambleísta, todos pedimos eso, que nos informen con la verdad y de qué, cómo han hecho las gestiones justamente para enfrentar esta crisis, porque lo que hemos visto es puro discurso a futuro. Estamos comprando, vamos a ver, ya mismo traemos, pero de ahí nada concreto. El día de ayer, colectivos sociales y Acción Jurídica Popular presentaron hace una semana presentaron una acción de cumplimiento para la Corte Constitucional y ayer ellos denunciaron que habían recibido un mail del señor presidente de la Corte Constitucional diciendo que no le hagan perder el tiempo. Ellos pedían esta acción de cumplimiento para justamente frenar el pago también de la deuda externa y que esos fondos vayan directamente a salud, porque eso decía el decreto de, de emergencia del señor presidente. Sin embargo, el presidente de la Corte Constitucional, eh, diciendo que él es el profesor más antiguo de Derecho Constitucional, decía que no va a perder el tiempo con estas cosas y que es la Asamblea la que debería eh, decir hasta cuándo esté el decreto y decir basta y que ahí hagan lo que quieran. ¿Qué opinión le merece esto, asambleísta? Mire, que estamos en el país del nunca jamás. Y aquí pedir que respeten la Constitución y la ley es complicado, porque las mismas autoridades la han irrespetado. Por eso dije, cuando ya todo esto se calme, tenemos que buscar las maneras y los mecanismos democráticos previstos en la ley para sancionar a todos estos malos funcionarios. Pero sobre todo, entender que en este momento la gran preocupación del Ecuador es el tema de salud, es el tema de la alimentación, es el tema del trabajo, los sectores productivos. No esperemos a llegar a puntos tan críticos como en Italia y en España, que tuvieron que suspender las actividades productivas. A mí no me gusta ser alarmista, a mí me gusta prever. Una de las cualidades que deberían tener en este momento quienes dirigen el país es prever. Esa es cualidad de los líderes. Tenemos que saber prever, porque no podemos quedarnos a la buena de Dios pensando de que esto se va a solucionar de aquí a la mañana. Mi estimado César, los casos, es el tratamiento de este virus, es claro. Desde el día que entre el último ecuatoriano contagiado a un centro de salud y al día siguiente no haya ningún contagio, empezamos una cuarentena, ¿verdad? Para evitar que se siga propagando el virus que queda todavía afuera. Así es. Esa es la realidad. Desde ahí empieza también un tiempo en el cual nosotros deberíamos estar en casa para evitar contagiarnos y que exista un nuevo brote. Porque si no, resulta ser que hacemos como dicen, no, la jornada de trabajo se suspende hasta el 5 de abril, 6 de abril. Y después hasta la otra semana. Tienen que decir las cosas reales, por favor. Tienen que decir hasta cuándo va a durar esto, cuándo va a ser cómo se va a manejar el protocolo. Los ecuatorianos manejamos la verdad, por más fea que sea, pero ya sabemos a qué atenernos, pues, ¿verdad? Yo sé que también como autoridades, ellos tratan de no generar el pánico y la conmoción, y yo también lo entiendo claramente. Pero es que ellos van a generar pánico y conmoción si solamente dicen lo que va a pasar, pero no dicen cómo van a resolver. Y como no saben cómo resolver, por eso no dicen lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces necesitamos primero ayudarles a armar un plan estratégico
para que podamos resolver y salvar la vida de los hermanos ecuatorianos y sobre todo darle tranquilidad a los que están dentro de sus casas. Así que indistintamente ahora como usted menciona, de lo que digan o dejen de decir, ya hicieron esa acción. Es más, hasta pusieron en el mercado creo que 7.4 toneladas de oro. Imagínense, pagan 320 millones de dólares y piden 500 millones de dólares. Qué bestia, ¿no? Qué inconsecuencia. Qué Pero inconsecuencia. así son las autoridades que tenemos en este momento. Que sepan que, mire, para mí, la justicia divina es más rápida que la justicia terrenal. Y todas estas personas que tienen sus ambiciones personales y de candidaturas, empezando por el vicepresidente, no van a llegar a ningún lado, porque van a ser recordados por el pueblo ecuatoriano como las autoridades que estuvieron ahí y no pudieron hacer bien su trabajo, y que son relacionados con el dolor y el sufrimiento del país en estos momentos de crisis, de una crisis mal manejada. Ya, ahí está. Síganse haciendo videos, sigan sacando imágenes, que lo único que hacen es recordarnos a todos los ecuatorianos y sobre todo a los guayacenses, los guayaquileños, su inacción y su falta de decisiones adecuadas en este momento. Sigan As- haciendo su campaña, que a nadie les interesa. Así es, asambleísta, y nosotros queremos agradecerle por habernos permitido hacer esta entrevista ahí en su hogar. También deseándole que, bueno, que esto también pase rápido y obviamente pensando en el pueblo ecuatoriano que eh, son los más afectados, especialmente los que viven del día a día. Ojalá y puedan tomar decisiones y no solamente pensar en el bolsillo o en la comodidad electorera que algunos parece que tienen todavía metido entre ceja y ceja y no el bienestar del pueblo ecuatoriano. Su mensaje final, asambleísta. Sí, muchísimas gracias a ti, mi estimado César, al equipo de Hoja de Ruta. Espero que todos y cada uno de ustedes estén bien en su hogar y sus familias. Asimismo, un mensaje a todos mis hermanos ecuatorianos. Por favor, cuídense mucho, sigan las disposiciones de las autoridades pertinentes, a quedarse en casa. Es por nuestro bienestar, por nuestra familia, por todas las familias del Ecuador. Tenemos que hacerlo, tenemos que cumplirlo. Esperemos que las autoridades tomen las decisiones lo más pronto posible para que los que estamos en casa podamos tener soluciones efectivas por el tema de alimentos, para que no haya ningún problema de abastecimientos. Esperamos esos pronunciamientos por parte de las autoridades. De esta crisis vamos a salir juntos, como hermanos ecuatorianos, como ya lo hemos demostrado. Mucha disciplina, acatando las disposiciones y sobre todo mucha fe. Que Dios bendiga a todos y cada uno de sus hogares. Un fuerte abrazo, amigos. Un fuerte abrazo, asambleísta. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado a esta entrevista. Gracias de antemano a todos los que se conectaron, especialmente del exterior. Muchísimas gracias. Y nosotros estaremos más adelante con más entrevistas aquí en Hoja de Ruta. Hasta pronto.